Bueno, vamos a iniciar, Roberto, con estas noticias que están circulando. Me da muchísimo gusto saludarte de nuevo. Ingeniero, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Iber? Pues muchas gracias a todos los que nos siguen en esta transmisión. Muchas gracias por estar aquí. Los invitamos a compartir, a darle like para que podamos llegar a más personas. Efectivamente, se ve un clima de hostilidad. Después de las declaraciones de Ricardo Anaya, por fin reaparece. Después de esta sesión que se llevó, se ve el asesoramiento legal de sus abogados que efectivamente le están diciendo: sal a declarar en contra del presidente, no hay problema, porque la Fiscalía General de la República no está armando bien tu expediente. Ricardo Anaya asegura que ya le pidió hace 6 días el expediente completo a la Fiscalía General de la República y no se lo ha entregado. El Grupo Reforma de Junco de la Vega está precisamente señalando que la Fiscalía está armando el expediente todavía en contra de Ricardo Anaya para fabricarle delitos. Esto es peligroso, pero ¿qué es lo que dice el doctor Santiago Nieto? Se nota la fricción cada vez más. Vamos a verlo, Roberto. Así es. Dime, Roberto, adelante. Pues mira, es esta la declaración de Ricardo Anaya, que es interesante cómo su medio de comunicación es el Reforma, o sea, este medio que el presidente ya ha expuesto muchas veces, y él dice: ya entendí por qué la Fiscalía de López Obrador sigue sin quererme dar acceso a la carpeta, a pesar de que el juez lo ordenó. Llevo 6 días pidiéndolo. O sea, aquí nos está dando a entender Ricardo Anaya que la Fiscalía todavía le está poniendo cosas, que se está manipulando, que se le va a inventar este delito, y pues es lamentable porque la Fiscalía ya debería de haberlo tenido listo. Esa es una. Y en segunda, ¿por qué? O ponte que ya está listo, lo aceptamos, pero ¿por qué es tan lento en dárselo? O sea, el presidente ya lo ha señalado, que el tortuguismo evidente que hay en la Fiscalía, en este caso pues de Gers Manero, que su dirección pues lamentablemente no está siendo muy buena. Efectivamente, y aquí tenemos los fallos, los huecos legales que encuentra el Reforma, quien tiene acceso a esta carpeta de investigación. Esta es la portada. Manipula la Fiscalía caso contra Anaya, y el día de ayer hablamos de que precisamente el presidente de la República está hablando de esta situación, de una carpeta mal integrada por la Fiscalía General de la República. Y pues bueno, ¿cómo es que tiene el Reforma, este periódico El Reforma, cómo es que tiene toda esta documentación de la Fiscalía y por qué Ricardo Anaya no lo tiene? Bueno, nos los explicaba el licenciado Ríos en esa ocasión. El expediente ya está abierto al público. ¿Por qué? Porque es un personaje público, pero nos dio un pero el licenciado: tienes que solicitarlo, y eso es lo que hizo este medio convencional. Así es, y pues vemos también de alguna manera que el Reforma quiere engañar, porque él asegura, manipula el caso de Ricardo Anaya, o sea, está afirmando y que hace modificaciones, cuando sabemos que sí hubo una declaración, pero después hubo una segunda declaración y de otro personaje, de otro testigo, y se está dando nuevamente otros datos, y pues ese es el cambio, ¿no? No es que se le integre o se le añada, simplemente hay nuevas declaraciones y esos son los cambios que se están dando. Obviamente va a haber una primera versión y va a haber una segunda versión, pero en función de otra declaración. Efectivamente, Roberto, aquí vemos algunas de las situaciones que se leen en el Reforma. Las acusaciones de Emilio Lozoya Austin contra Ricardo Anaya han sido modificadas por el declarante, es decir, por Emilio Lozoya. Incluso han sido alteradas por la Fiscalía General de la República para corregir errores de hecho. El día de ayer teníamos también las declaraciones del propio Gers Manero, que decía que no se le está culpando por el robo de los 6 millones, sino por el hecho de traicionar a la patria. Si bien, ¿por qué no han detenido a Ricardo Anaya? Porque hasta el momento él no ha cometido ningún delito, entre comillas.
todo gracias a esta carpeta mal integrada. Todo a la mala decisión del juez de no entregarle la carpeta. ¿Qué está pasando? Vemos el evidente tráfico de influencias y todo el poder que tiene Ricardo Anaya en el país, dentro de México. Así es, vemos cómo los jueces han estado perdonándole, le perdonaron que no asistiera a Ricardo Anaya al reclusorio norte y que lo hiciera por a distancia, o sea, por Zoom, y después, en función de que la fiscalía no le había dado la carpeta a Ricardo Anaya, pues esa fue su defensa para ampararse y decir, ¿saben qué? Necesito más tiempo, y el juez le dice, pues sí, tienes razón, no te lo han dado, y finalmente aplazan esta audiencia, y pues Ricardo Anaya finalmente no puede dar sus declaraciones de lo que sucede o de lo que hizo. Está siendo muy bien orientado, y imagínate, cuenta con tráfico de influencias, tiene abogados expertos, se saben manejar, y a eso súmale una fiscalía que no integra bien los hechos, pues obviamente se podría salir con la suya. Efectivamente, aquí tenemos a Ricardo Anaya. ¿Y por qué te fuiste desde el 5 de julio? Le cuestionan aquí y le ponen ahí a Elisebrio Fernández, Ricardo Anaya. Es imposible confiar en la justicia mexicana. Inmediatamente los bots a favor de Ricardo Anaya se están haciendo presentes. ¿Por qué? Porque en estos momentos es menester cambiar la percepción pública. Así es, pues vemos un Reforma que confirma, o sea, afirma que se manipula la carpeta de investigación, no dice que hay cambios en la declaración de los testigos, simplemente afirma. Y vemos que aquí podría suceder algo, que Ricardo Anaya pues le pagó al Reforma, porque el Reforma está al servicio del mejor postor, y de alguna manera esto le sirve a Ricardo Anaya para sustentar su mentira. Lo publica y pues como ves un medio de comunicación, a veces la gente podría decir, no, pues sí es cierto, porque no lo dice Ricardo Anaya, lo dice el Reforma, lo dice un medio de comunicación. Exactamente, los medios de comunicación convencionales juegan un favor importante, juegan algo importante aquí en esta situación, pero lo interesante no es eso, Roberto. Lo interesante aquí es que la fiscalía está dando pie a esta situación, que no es defender a Ricardo Anaya, pero güey, si tú lo quieres meter a la cárcel, tú tienes que sustentar bien lo que estás diciendo, y eso afirman fuentes cercanas a Palacio Nacional. Es lo que tiene molesto a el presidente López Obrador en cuestión de la fiscalía, porque esto ya es algo mediático, se está manejando a través de los medios de información, y de salir mal las cosas como se prevé, el presidente López Obrador tendría que hacer un cambio de inmediato, una jugada maestra dentro de la Fiscalía General de la República. Así es, y pues este trabajo debe de hacer bien su trabajo la fiscalía, y más con este tipo de personas. ¿Por qué? Porque ellos deben de saber de antemano que estos tipos pues se manejan muy bien, manejan mucho dinero, manejan tráfico de influencias, y no puedes hacerle una carpeta de investigación patito, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen el poder, tienen todos los recursos y les deben favores políticos, y de alguna manera se la pueden librar. Efectivamente, ¿qué nos dice el doctor Santiago Nieto? Santiago Nieto, muchos se preguntan ¿por qué no le congelan el dinero a Ricardo Anaya? Santiago Nieto dice, yo quiero bloquearle la manera de moverse en México a Ricardo Anaya, pero no puedo hacerlo porque no hay indicios suficientes. ¿Qué onda? Eso habla muy mal del trabajo de Gertz Manero. Vamos a ver lo que ocurre y lo que nos dice aquí las declaraciones. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el doctor Santiago Nieto, reconoció este viernes por la tarde que el organismo que encabeza no ha bloqueado a Ricardo Anaya porque no tiene todavía indicios suficientes de los delitos por los que la fiscalía persigue al ex candidato del PAN. O sea, esto es, yo estoy haciendo mi trabajo, ¿dónde está el florero? Estas son las declaraciones que dio el doctor Santiago Nieto. Vamos a escucharla, Roberto. Así es. Buenos días, el doctor Santiago Nieto va a dar una declaración. Solamente nos aceptaron 2 preguntas.
La primera de Jimena Mejía, de Imagen. Doctor, muy buenos días. Preguntarle, tenemos conocimiento de que ya se congelaron tres cuentas de Ricardo Anaya. Si lo puede confirmar, y dentro de esta pregunta, preguntarle si ya concluyeron las investigaciones de las cuentas de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y si nos puede dar los avances, por favor. Bueno, primero quiero agradecer al coordinador Ignacio Mier la oportunidad de estar con las diputadas y los diputados de Morena para efecto de poder, que fue lo que hice, hacer una exposición respecto a las necesidades que tenemos en el ámbito internacional para cumplir con los estándares de Gafi. Se requieren reformas legislativas en varios rubros importantes, tanto el Código Penal Federal como la Ley Anticorrupción, como la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y la Ley de Instituciones de Crédito, y estuvimos sobre eso conversando esta mañana. Respecto al caso en particular, hubo ayer una audiencia en donde la Fiscalía General de la República y la UIF comparecimos ante el juzgado. En este momento fue diferida esa audiencia para efecto de que se pueda formular la imputación por parte de la Fiscalía General de la República. La unidad continúa con la investigación en este momento. Tenemos la instrucción del presidente López Obrador, y como siempre, de actuar sin filias ni fobias. No se trata de ninguna persecución de corte político, y lo que se hará es, ante requerimiento de la Fiscalía General de la República, entregar la información correspondiente. Respecto al tema de los expresidentes, como se sabe, fueron denunciados en el escrito presentado por el señor Lozoya ante la Fiscalía General de la República, y estamos nosotros en proceso todavía de integración de la información para efecto de que se tomen las decisiones por parte de las autoridades competentes. El presidente López Obrador lo que me ha planteado es tener una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad, y que por tanto cualquier caso en donde encontremos irregularidades se ha hecho del conocimiento de las autoridades competentes. Lo hemos hecho con el Instituto Nacional Electoral, lo hemos hecho con la Fiscalía General de la República, con la Fiscalía Electoral, con las fiscalías locales, con el Servicio de Administración Tributaria, pues dependiendo cuál sea la instancia, ¿no? Las cuentas no, en este momento no, nosotros seguimos trabajando en las investigaciones porque requerimos de tener los indicios suficientes para poder actuar en consecuencia, ¿no? Y la última pregunta, Jorge Chaparro, de La Razón. ¿Qué tal? Doctor, yo quiero preguntarle si esta instrucción presidencial de actuar sin filias ni fobias incluye a los hermanos del expresidente, porque no sabemos todavía si hay o no indicios claros de malversación de recursos o utilización de recursos que pudieran haber sido públicos y se desviaron hacia campañas políticas. Si nos puede ampliar esa información. Sí, y respecto del señor Anaya, si ya se le congelaron, no se le han congelado las cuentas, pero se le ha asegurado algún inmueble o se le ha asegurado algo por parte de la UIF. A ver, respecto al caso de los hermanos del presidente, el presidente López Obrador conmigo fue muy claro: si había algún tipo de irregularidad que se hiciera del conocimiento de las autoridades competentes. Le hemos entregado información tanto al Instituto Nacional Electoral como a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales respecto a Pío López Obrador y respecto a David León. Se cumplió con la instrucción en virtud de que no puede existir, de acuerdo con la posición del presidente de la República, o ningún espacio de impunidad. Ahora, quien va a decidir si hay una irregularidad o no de corte electoral será el Instituto Nacional Electoral y será evidentemente la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Y respecto al tema de Anaya, la UIF no tiene la facultad para asegurar bienes inmuebles, solamente cuentas. Eso le corresponderá en todo caso a la Fiscalía General de la República. Si le pones atención al final, Santiago Nieto dice, Roberto, que pues esa situación, hay situaciones que le corresponden al fiscal. O sea, tienes que hacer tu trabajo, tienes que hacer tu chamba. Aquí alguien no está haciendo su trabajo y Santiago Nieto se lava las manos cual Poncio Pilato cuando pues están ahí, ya sabes que... Así es, claramente dice el doctor Santiago Nieto: no tengo las evidencias, no tengo los indicios suficientes para congelar las cuentas de Ricardo Anaya. ¿Por qué es interesante esto? Porque mucha gente, cuando Ricardo Anaya salió el domingo a decir que se iba del país, manifestaba:
¿por qué no se le detiene? ¿Por qué no se le detiene si se está fugando? Pero vemos que no se puede actuar de esta manera porque él apenas tenía un citatorio y podría ser que si lo mandas, emites una ficha roja y al final se presenta, pues ¿qué onda? Y otra forma de tenerlo pues sería congelándole sus cuentas. Sin dinero pues no se puede mover tan fácilmente. No puede comprar jueces, no puede comprar nada, o sea, no puede sobornar, aunque claro, le den muchos favores a Ricardo Anaya, pues se le dificultaría y sería más difícil moverse del país o si ya está en algún lado, como es lo que sucedió, pues ya no se puede mover a otro país sin dinero. Pero finalmente esa es una manera de detenerlo, pero dice el doctor Santiago Nieto, no lo puedo congelar su dinero si no tengo los indicios suficientes de la Fiscalía General de la República. Efectivamente, Roberto, y pues bueno, estas son las noticias que van circulando hasta el momento. Nos despedimos, Roberto, te agradezco mucho tus buenos comentarios, como siempre. Recuerden darle manita arriba, compartir y suscribirse. Nos vemos hasta la próxima, gracias por haber estado aquí, nos vemos más tarde con más noticias. Nos vemos.